¿Quién necesita enemigos teniendo familia que te cobra renta en tu propia casa? Dejé que mi mamá y su nuevo esposo se quedaran en mi casa porque ella estaba pasando por dificultades económicas, pero luego, apenas un mes después, su esposo me sienta para hablar y me pide que pague un alquiler mensual. Mi vida siempre ha sido difícil desde el momento en que nací. Verás, mi papá falleció mientras me daba a luz en el hospital. Luego fui criada por mi mamá, quien de alguna manera me culpó a mí, una bebé literal, por la muerte prematura de su esposo. Durante mi infancia, no pasó un solo día en nuestra casa sin que mi mamá me recordara, a su manera dura, que yo era la razón por la que mi papá ya no estaba en este mundo. Constantemente me decía cómo mi nacimiento le había quitado a la persona que más amaba y cómo en realidad nunca quiso tenerme. Señalaba que, dado que mi vida había tenido un costo tan alto, necesitaba esforzarme y estar a la altura, de lo contrario, la muerte de mi padre habría sido en vano. Como puedes imaginar, escuchar esas palabras duras siendo niña fue devastador. Era demasiado joven para entender completamente las complejidades del duelo, la pérdida y la ira. Yo también necesitaba a mi papá, pero él ya no estaba, y la única madre que me quedaba me trataba como si yo fuera el problema. Mi mamá, quien se suponía que debía ser mi protectora, mi guía, mi fuente de consuelo, en cambio se convirtió en quien constantemente me recordaba que no era deseada en su vida, que mi mera existencia era una maldición. Crecer en ese ambiente fue increíblemente difícil. A menudo me sentía culpable por simplemente existir y respirar. Hubo momentos en los que desesperadamente quería hablar con ella, decirle cómo sus palabras dolían, cómo me hacían sentir que no pertenecía, incluso en mi propio hogar, pero el miedo me mantenía en silencio, y las pocas veces que intentaba hablar, me encontraba con más amargura y enojo. El resultado fue una infancia marcada por un profundo sentimiento de soledad y aislamiento. Mientras otros niños tenían padres que los alentaban, que los consolaban cuando estaban tristes y que les hacían sentir seguros, yo sentía que caminaba constantemente sobre cáscaras de huevo, tratando de evitar desencadenar más resentimiento de mi mamá hacia mí. No era solo la falta de amor lo que dolía, sino la presencia de tanta ira y culpa dirigida a una parte de mí que no podía cambiar, el simple hecho de que estaba viva. A pesar de todo, traté de entender el dolor de mi mamá. Sabía que perder a mi papá la había destrozado y que nunca se recuperó completamente de esa pérdida, pero eso no hacía más fácil soportar el peso de sus palabras. Yo era solo una niña tratando de encontrar mi lugar en un mundo que a menudo se sentía frío y poco acogedor, y aún así, a pesar de todo el dolor, en el fondo seguía anhelando su aprobación, su amor, su reconocimiento. Siempre esperaba